Saludos y bendiciones. Gracias por acompañarme otra vez en uno de estos videos donde estudiamos la revelación de Jesús a través de la Biblia. Hoy vamos a hablar sobre el tiempo para el hombre y Jesús. ¿Qué es el tiempo? Lo que nosotros percibimos como el tiempo y qué nos revela de Jesús. Para poder entender cómo es que se desarrolla nuestra vida en base a Cristo Jesús. Vamos a hablar sobre lo que es un día en la vida del hombre con relación a la obra de Cristo. Vamos a analizar lo que representa un día y cómo Dios lo estructuró y ese día cómo está estrechamente relacionado con la obra de Jesús para entender cómo se desarrolla nuestra vida en Él, poder tener una plenitud mayor y un entendimiento mayor en Él. Vamos a verlo desde la perspectiva de la creación de Dios. Cuando Dios hace un día, Él está manifestando al hombre el ministerio de Cristo. El día es un periodo de oscuridad, 12 horas de oscuridad y 12 horas de luz. Es exactamente una representación del ministerio de Cristo. El ser humano estaba en oscuridad hasta que vino la luz del mundo, que de Jesús se manifestó y nos trajo una iluminación en él. Entonces, el periodo de oscuridad en el día representa el periodo en que la humanidad estuvo sin la revelación de Cristo. El periodo de luz representa el momento en que la humanidad ya tiene esa revelación. Cuando Jesús habla en Juan 8, versículo 12, se dice Jesús la luz del mundo. Y dice, otra vez les habló Jesús, diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús se identificó como la luz del mundo. Y esa es la representación que tiene un día. Cuando nosotros vemos el día, es el ministerio de Cristo desarrollado a través del tiempo para con el hombre, que se manifiesta a nosotros permanentemente. Vamos a ver, es para lograr entender que permanentemente vivimos en la representación de su obra. Por eso es que Él nació en la oscuridad. Él vino al mundo cuando el mundo estaba en oscuridad. Y Él muere en la cruz cuando es de día, porque ya Él nos había iluminado con su predicación. Entonces, inclusive los momentos donde Él se manifiesta, los tiempos cuando Él habla en la noche, cuando Él habla en el día, los diferentes momentos de la revelación bíblica están asociados con esas etapas de iluminación que el ser humano ha tenido con relación a Cristo. Y eso es un día en nuestras vidas. Un día en nuestras vidas es esa representación, es ese periodo de oscuridad y de luz, cómo se desarrolla nuestra convivencia, nuestra vivencia todos los días con relación a su obra. Cuando nosotros vemos, y en la Biblia nos deja los detalles, por ejemplo en Malaquías se dice que, Malaquías 4:2 dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia. Constantemente y recurrentemente el Espíritu Santo representa la obra de Cristo con el sol, con la iluminación, porque estas cosas en la naturaleza son una representación de su obra. Él es mayor que lo que vemos, pero lo que percibimos es una representación de lo que Él hace por nosotros. Entonces, como creyentes tenemos que saber que un día en nuestras vidas es el desarrollo de la obra de Cristo y tenemos que saber que vivimos permanentemente en su obra. No está tan alejado como muchos creen o no saben y dicen, un día Dios hará, porque no entienden el significado. Un día en la vida del hombre es la representación de la obra de Cristo. Un mes, un año también. Pero hoy vamos a ver los detalles de un día. ¿Por qué? Cómo Él se manifiesta a través de ese tiempo y lo pone en evidencia. Cómo la Biblia cita y nos lleva al momento, por eso lo refleja, que Él nace en la noche. Él nace en Belén en la noche. Y hay una estrella en el cielo que brilla, esa estrella lo representa a Él, está representando la iluminación que Él va a traer, que en medio de la oscuridad en la que la humanidad estaba espiritualmente para con Dios, se manifestó una estrella en el cielo que brilló y era Cristo Jesús, la manifestación de Cristo Jesús como hombre. Después se comienza a iluminarnos con su predicación, comienza a llevarnos a representaciones espirituales y a mostrarnos que hay un mundo espiritual que le da significado y propósito a todo lo que vivimos naturalmente. Y el ministerio de Él termina en la cruz cuando Él muere a la hora novena, que es a las 3 de la tarde. Él estuvo en la cruz durante el periodo del día que estaba iluminado, porque esa era lo que estaba ocurriendo con la cruz, era una iluminación al ser humano con relación a la obra de Cristo. Entonces tenemos que entender eso, tenemos que saber que un día desde que nos levantamos, desde que vemos salir el sol, es una representación en nuestras vidas de su obra.
y vivir permanentemente con esa conciencia, con la conciencia de que estamos todo el tiempo desarrollándonos a través del ministerio de Cristo. No podemos dejar para mañana lo que tenemos que hacer hoy en Él, porque Él es hoy, Él es lo que percibimos en nuestro entorno. Él se manifiesta al hombre en todo lo creado. Y el tiempo y todo lo creado es un desarrollo de sus diferentes etapas y de sus ministerios. El día representa el tiempo de la oscuridad y la luz. Entonces, tenemos como creyentes que saber qué significan las cosas. ¿Por qué Jesús oraba de madrugada? Porque Él intercedía mientras el mundo estaba en oscuridad. Tenía una representación, tenía un significado en Él. Por eso es que la Biblia llega en ciertos momentos y ubica determinados milagros, determinados eventos en el transcurso de la noche, en el transcurso del día, porque los está ubicando antes o después de Jesús en la cruz, cuando se va a manifestar para el hombre. Cuando la Biblia nos habla de la noche, era todo lo que representa ese periodo antes de que Jesús muriera en la cruz, que se revela en todo el Antiguo Testamento. Cuando nos habla del día y eventos que suceden durante el día, nos está hablando eventos que sucedieron después de la cruz. Él lo usa para ubicarnos dentro del diseño de la obra de Cristo. Ese es el parámetro, es el punto medio. El momento en la cruz es el punto medio donde el sol comienza a nacer. Ahora, si analizamos el comportamiento del sol, que es un reflejo del ministerio de Cristo, es una manifestación que nosotros percibimos naturalmente de su obra, el sol comienza a nacer, va subiendo hasta que alcanza la plenitud en el cielo y después comienza a descender otra vez y parece que se meten en medio de las montañas. Es una representación de la obra de Cristo cuando Él estaba con los apóstoles y dice que va a ascender al Padre y que después va a descender a nosotros en su segunda venida. Si vemos el comportamiento del sol, es un reflejo de esa etapa del ministerio de Cristo, de cómo Cristo describió que iba a ser ese evento de su segunda venida. Primero sube, asciende al Padre y después desciende. Y es lo que nosotros percibimos naturalmente en el sol en un día. Primero nace, después va creciendo y se va manifestando hasta que llega a una plenitud y comienza a descender. Así también es el Evangelio de Cristo a través del mundo. Nació allá en Israel con un pueblo, un país pequeño y comenzó a crecer y crecer y crecer hasta que alcanza todo el mundo y después comienza a descender porque muchas personas ya no quieren creer en esto. Creen que esto no tiene significado, no tiene propósito. Pero es porque no pueden abrir sus ojos espirituales a ver que inclusive la naturaleza es un reflejo de la grandeza de su obra. Y un día es la mayor manifestación. Nosotros cuando lo vemos deberíamos tenerlo claro. Deberíamos entenderlo de esa forma para saber que es más real de lo que a veces percibimos. Es más real de lo que a veces nosotros humanamente podemos ver. Y necesitamos ejercitar nuestros sentidos espirituales y que sea el Espíritu Santo que nos revele a Jesús en todas las cosas para entender cómo Él se manifiesta en nosotros, cómo todo lo que nos rodea es una manifestación de su obra. Por eso traigo este tema, porque quiero que entiendan que un día en el ser humano es la manifestación de la obra de Jesús. Es una representación exacta y perfecta que Dios hace con la naturaleza de la obra de Cristo para con nosotros. Piensen en eso, analícenlo en sus vidas, revisen su comportamiento con relación al sol, a la luz, a la oscuridad, y van a poder entender y el Espíritu Santo les va a revelar más cosas, porque así lo hizo Él. Él lo manifiesta y aparte de estar revelado en la Biblia, está reflejado en la naturaleza. La naturaleza habla de su grandeza, habla de su obra y nos la proyecta a nosotros constantemente. Solo que tenemos que abrir los ojos a lo espiritual para poderlo entender. Muchas gracias por poner atención a este tema. Suscríbanse al canal para seguir recibiendo videos sobre temas bíblicos con revelación en Jesús. Saludos y bendiciones.